Entonces, como dije, el tema es restauración para lo maltratado. Pueden acompañarme a Lucas 15:1 y dice la palabra del Señor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínense, pueden sentarse, hermanos, gracias. Imagínense ustedes, por un pecador que se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta y hay gozo en los cielos. Por uno, que por 99 que dicen yo no necesito arrepentirme. Que por 99 que dicen yo no necesito porque yo no hago daño a nadie. Pero por uno que reconoce que va y ha ido en contra del propósito y voluntad del Señor, hay fiesta en los cielos. Y por uno, hermano, que es justo, que abandona el camino de la luz y se vuelve al camino de las tinieblas, ¿en dónde hay fiesta? No en el infierno, en el reino de las tinieblas, hermanos. Y Dios va a tratar la manera de restaurarnos, buscarnos. Y el enemigo contento. Y cuando Dios nos restaura, hermanos, el enemigo va a buscar la manera de volvernos a poner tropiezos para nosotros caer. Ambos reinos están en lucha, ambos reinos están en pelea por causa de usted, por causa de mí. Porque el reino de las tinieblas quiere que su alma sea compañía para ir todos a sufrir al lago de fuego. Y el reino de la luz quiere salvar nuestra alma para que no vayamos al castigo eterno, sino para que pasemos nuestra eternidad en la presencia de nuestro Creador. Pero quien toma la decisión somos nosotros. Amén. Entonces ustedes pueden ver que yo tengo un billete de $100 en este lugar. En otros países podrá tener valor, pero necesito cambiarlo para poder obtener la moneda que en otro país se maneja. Amén. Entonces, hermanos, claramente nosotros podemos ver un billete que no ha sido arrugado, no ha sido maltratado, ¿verdad? Entonces, veamos ese billete ahorita cómo está. Podemos usar este billete para cosas nobles o también lo podemos usar para cosas perversas. Podemos arrugarlo, maltratarlo, pisotearlo. Y puede ser rechazado por algunas personas y valorado por otras personas. ¿Creen ustedes que hay personas que pueden rechazar este billete en algún momento, sí o no? Por supuesto que sí. Usted como creyente, como siervo o sierva del Señor, si una persona que ha matado, ha asesinado, ha violado, viene y le quiere pagar con uno de sus billetes, ¿usted lo aceptaría? No lo aceptaría. Y si usted es pastor o es evangelista y le quieren dar una ofrenda y le dicen: mire, acabo de matar a 100 personas y por esa causa me pagaron todos estos billetes, y le traen billetes así, ¿usted los acepta? ¿Sí o no? Si es corrupto, sí los acepta. Si es un ciego, sí los acepta. Pero si tiene temor de Dios, no lo va a aceptar. Pero este mismo billete
puede ser depositado en el banco, o quizá esas personas cayeron en mano de la policía, de los oficiales, del FBI, de la DEA, etcétera, y esas personas agarran el dinero y luego lo meten al banco. Y probablemente usted, que es creyente, va al banco y saca dinero, y dentro de ese paquete que le dan viene ese billete que un día lo quisieron dar. El problema entonces no está en el billete, el problema está en la persona y en el uso que se le puede dar. Sin embargo, hermanos, podemos ahora vernos como nosotros podemos vernos como este billete. Dios, cuando crea al ser humano, lo crea limpio, con propósito. ¿Creen ustedes que este billete tiene propósito, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Creen ustedes que felizmente ustedes me aceptan este billete el día de hoy? Sí, muy bien. Gloria a Dios. Ahora, maltratados por la vida y usados sin propósito. Este billete, así somos nosotros muchas veces. No tenemos tantas arrugas. Este billete quizá ya pasó por mano de personas que aman el dinero y personas que sosteniéndolo hacen esto. Dinero. Ya hacen, saborean y vuelven a... Yo no lo voy a hacer porque realmente yo ahora comprendo, pero hagamos de cuenta que estas hojas son el billete, pero hay muchos que hacen esto. Ay, dinero. Me gusta el dinero, hasta el acento y todo cambian. Y luego, billetitos. Y todavía dicen, a mí me gusta el dinero. Y no se ponen a pensar si tal vez personas que van al baño lo tocaron, personas que están cambiando, quizá ya pasó por aduanas, quizá ya pasó por cárceles. No se ponen a pensar todo eso, simplemente sienten el olor, pero como en la mente se crea un olor imaginario, ellos lo sienten sabroso, porque aman el dinero. Ahora, personas que lo juntaron con otros cientos de billetes y les tomaron fotos, también probablemente este mismo billete ya pasó por manos de alguien así, que agarraron 10 paquetes o 5 paquetes, u otros probablemente agarraron un paquete de 1000 billetes de $1 y lo pusieron arriba y después dicen, miren mi gran paquete, pero este es el que va representando y el resto es de 1. Este billete probablemente ya fue tomado para ejemplificar muchas cosas. Este billete también quizá ya pasó por alguna iglesia y después fue depositado al banco. Probablemente ya pasó por muchas iglesias. ¿Quién quita si hasta alguno de ustedes quizá lo tuvo el año pasado? No lo sé. Este billete probablemente ya estuvo en las manos, en el bolsillo de una persona de bajos recursos, o quizá hasta uno de los presidentes ya lo tuvo. Este billete probablemente ha recorrido por muchos lugares y todavía su recorrido falta, hermanos. Todavía falta para que recorra. ¿Por dónde va a recorrer? Yo no sé, no tengo idea. Sin embargo, este billete probablemente también ya fue usado para cosas oscuras, como dije. Yo lo estoy sosteniendo, pero yo no sé si a alguien le pagaron para matar a alguien, para abusar a alguien, o alguien compró contenido XXX con este billete, o alguien compró droga con este billete, alguien compró medicina, yo no lo sé, pero no medicina para hacer cosas buenas, sino para cosas malas. Alguien probablemente se fue al mall y saber cuántas cosas compró con este billete. Instrumentos, ropa, yo no lo sé. ¿Qué pudieron haber comprado con este billete? No tengo ni idea, hermanos.
Ahora, ¿cómo yo lo voy a usar? Eso depende de mí, ¿verdad? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Y para qué lo voy a usar? Puede que lo use para comprar comida. Probablemente no. Quizá para algo más que me va a servir. También probablemente ya pasó por casinos, lo usaron para apuestas, pasó por partidos de soccer, quizá lo usaron para apuestas, para premios, yo no lo sé, hermanos. Muchos hemos sido usados para muchas cosas, como este billete. Desde nuestra niñez, hermanos, comencemos ahora a ejemplificar el billete con nuestra vida. Desde nuestra niñez nosotros nacimos así, finitos. Y cuando nacimos, ¿qué fue lo que empezaron a hacer con nosotros nuestros padres? ¿Nos trataron mal? ¿Nos hirieron? ¿De qué forma nos hirieron? Nos decían, ve y trabaja. Teníamos 5 años y nos mandaban a lustrar zapatos. U otros teníamos 7 años y nos mandaban a robar gallinas, a robar pollos, chompipes, lo que son pavos. Otros, nuestros padres nos decían, dile que no estoy. Nos enseñaron a mentir. ¿Y saben qué empezaron a hacer? A hacer esto, hermanos. Así está el corazón de muchos. Y otros hermanos nos decían, ve y cómprame tantos octavos de alcohol. Y de la furia, nosotros en el camino comenzamos a hacerlo. Y así, miren, continúa el maltrato. Y otros probablemente nos decían, mocoso, maltrato. Y otros mirábamos que habían familias comiéndose un pan con chocolate y nosotros solo saboreando, maltrato. Y empezamos a ser maltratados, a ser usados de una forma incorrecta. Y otros nos comenzaron a hacer bullying en la escuela y como no teníamos a mamá y a papá, maltrato. Y comenzamos a ser maltratados. Y ahora usted podría decir, yo quiero poner ahí mi causa. Como mi papá tenía puros varones y yo era la única mujer, me dijo, no, usted póngase bien los pantalones y maltrato. No, mi papá y mi mamá tenían puras niñas y yo era el único varón y no tenían mucho dinero, póngase por lo menos una falda de su hermana, maltrato. Y por eso hoy soy homosexual. Por eso me gustan los hombres, porque de pequeño dañaron mi identidad, maltrato. Miren, un billete de $100. Y así, estamos muchos como este billete. Y ahora, relaciones tóxicas. Ya vimos nuestra niñez. Ay, tuve un novio, pero es mentiroso, maltrato. Tuve una novia, pero tiene 2 novios, maltrato. Me miente, maltrato. Me es infiel, maltrato. Me pega, maltrato. No cambia, maltrato. Relaciones tóxicas, hermanos. Y así muchas cosas más. Sistemas corruptos en la escuela, en el trabajo. Otro lo ascienden y yo que estoy dándolo todo, no me ascienden, en lugar de eso me dicen cualquier cosa, despedido, maltrato. Si usted no participa en esto, lo despedimos, maltrato. Miren, hermanos, esto lo puede representar a usted. Heridas familiares, se murió alguien tan cercano, maltrato. Me abandonó el esposo o la esposa, maltrato. Y así muchas cosas más.
pérdidas materiales, luché tanto por construir mi casa y se la llevó el terremoto, el deslave, maltrato. Sinagogas de Satanás, no voy a decir iglesias, porque una iglesia de Cristo, hermano, no está para traer maldiciones al pueblo ni tropiezos, sino las sinagogas de Satanás, donde hay más diversión a la carne, y va usted y quiere servir a Dios y le dicen no. Aquí usted no va a crecer con esa su religiosidad, y quieren que usted viva en desorden y no les importa, y usted empieza a ser maltratado. Y ya lo están maltratando, miren, un billete de $100. ¿Cuántos de ustedes me aceptan este billete? Todavía quieren aceptarlo. Wow. Solo póngase a pensar si usted acepta este billete y por qué a veces cuesta aceptar al prójimo. Es impresionante, hermanos. Usted acepta este billete con gusto y solo usa sus 2 manos para darle un estirón. Y si estuviera ya roto, le pone un pedazo de tape y lo meten dentro de otros billetes. Impresionante, ¿verdad? Entonces, y así usted sigue siendo maltratado, hermanos. Miren, ¿me aceptarían este billete? ¿Todavía lo aceptan? Todavía lo aceptan, y con gusto, y unos ojos que les brillan, hermanos. Si ustedes vieran los ojos cómo les brilla, que Dios nos ayude, hermanos, porque el amor al dinero es malo. Impresionante, ¿verdad? Con este billete se pueden hacer muchas cosas. Imagínense, podemos hacer muchas cosas con este billete aún. Pero ¿será que usted puede decirle a alguien, mira, yo te pago, y le dan el billete así? Primero necesita por lo menos estirarlo, ¿verdad? Y así es nuestra vida también, hermanos. Ahora, hoy tengo una pregunta también que muchos nos hacemos. ¿Qué culpa tiene un niño? Dios es malo porque ¿qué culpa tiene un niño? Y honestamente la culpa de un niño es ninguna. El niño no tiene la culpa. El niño es inocente. Muchas veces somos víctimas de sistemas rotos, hermanos, de hogares disfuncionales, de violencia, pobreza, abandono o abuso. Somos víctimas. Un niño no se va a poder defender. Muchos de ustedes, incluso incluyéndome a mí, a muchos de nosotros, hermanos, primos que eran más adultos, padres, tíos, nos abusaron, nos obligaron a robar, nos obligaron a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. En lugar de ayudarnos a buscar la iglesia para poder crecer conforme al propósito de Dios, hermanos, nos hicieron hacer cosas fuera de orden. Y muchos de nosotros nos encontramos así, y por eso nos cuesta, hermanos. ¿Creen ustedes que este billete se puede enderezar por sí solo? No. Y ahora, ¿saben qué hacemos muchos? Buscamos el psicólogo, buscamos consejeros y nos empezamos a desahogar con personas equivocadas, hermanos. Y esas personas no van a tener el poder para restaurarnos desde lo más profundo, al menos que sea un consejero creyente, porque lo único que tiene poder para restaurar el alma es la palabra de Dios. Pero de ahí, hermanos, las palabras humanas no tienen poder para transformar desde lo de adentro hacia afuera, desde adentro hacia afuera. Las palabras humanas no son capaces. Pero aunque el niño no tuvo la culpa, ¿qué pasa con ese niño? Ese niño es usted, ese billete puede ser usted, es un ejemplo.
¿Y por qué estoy usando el billete y no algo más? Porque es impresionante, hermanos, pero el billete, por más viejo, por más arrugado, el billete no pierde su valor. No pierde el valor. El evangelio entra aquí con fuerza entonces, porque hay personas que se excusan y dicen: es que yo estoy tan herido, es que yo por eso no busco de Dios, es que usted no me comprende. Ay, si usted supiera todo lo que yo he vivido. Hermanos, todo ser humano sufre, unos más que otros. Es probable que alguno de los que nos encontramos en este lugar, es probable que hasta haya sido víctima de un secuestro, víctima de un abuso sexual, víctima de algo tan fuerte que quizá no ha sanado y no lo ha confesado. Yo no lo sé, pero este billete puede representarlo a usted. Entonces Dios no lo deja en la condición donde otros lo dejaron. Hagan de cuenta que ese es usted, fue maltratado por padres, por tíos, por colegio, fue maltratado por muchas cosas y luego dicen: ya no sirve. Lo dejaron ahí. Pero Dios no es así. Y así como a usted le gusta el dinero, hermanos, y usted podría aceptarme este billete que yo no se lo voy a dar. Gloria a Dios. Se pusieron tristes algunos. ¡Qué tremendos! Hermanos, así como ustedes podrían aceptar ese billete, así Dios acepta las almas, hermanos. Y así como nosotros, yo podría decir: tiré el billete por un lado por momento de ira, pero luego digo: no, ¿dónde está ese billete? Y empiezo a buscarlo, hermanos. Y asimismo, no es que Dios nos haya tirado. La diferencia entre el billete y usted es que nosotros por voluntad propia nos alejamos del Señor. Pero por el otro lado está también que por voluntad de nuestros padres, ellos mismos causaron que nosotros no conociéramos del Señor. Entonces, ¿cómo podemos entender y no culpar a Dios? Porque realmente Dios es bueno, Dios no es malo. Si vamos al Salmo 27, 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Saben qué es lo que pasa? Esto. Así dicen: no sirves, estoy decepcionado, eres un inútil, naciste para nada. Pero con todo y eso el Señor dice que nos va a recoger. Entonces viene el Señor y nos recoge, hermanos. Y en su tiempo Dios nos llama, nos sana, nos redime y nos activa para su propósito. Muchos de los que estamos acá, hombres y mujeres, podemos llegar a entender que si abrimos la palabra del Señor vamos a encontrar, hermanos, que muchos de los hombres y mujeres antiguamente fueron usados en gran manera. Pero esos hombres también fueron marcados por el orgullo, por el odio, por la vergüenza. Fueron marcados, hermanos, por la amargura y por el dolor. Muchos de ellos. Pero Dios los usó en gran manera. Impresionante. Vemos, por ejemplo, a José. José fue rechazado por sus hermanos desde joven. José fue vendido como esclavo y también fue traicionado. Sin embargo, ese joven se mantuvo fiel a Dios y pasaron aproximadamente de 13 a 15 años para que él viera el propósito de Dios cumplirse, hermanos. Y usted a veces lleva meses, lleva 1 año, 2 años y empiezan los vientos a soplar en contra de usted y a veces usted comienza a rendirse. La vida del creyente no es fácil, hermanos. Samuel fue entregado en el templo desde niño. Samuel no estuvo con su mamá, que su mamá: hijo, duérmete, cantándole, no. Y Samuel también creció viendo a los hijos del sacerdote que eran corruptos, eran hombres perversos. Y Samuel hubiera dicho: y este viejo
y este dice ser sacerdote, y por qué no ponen disciplina a sus propios hijos, y me dice a mí, hijo, alcánzame esto, hijo, haz esto, hijo, haz aquello, y por qué a estos no. Samuel era un niño y desde niño escuchó, hermanos, la voz de Dios. Pero Samuel hubiera dicho, ¿por qué aquellos sí, por qué aquellos no? Samuel no cuestionó a Elí. Samuel obedeció. Samuel se sujetó. Samuel estaba pendiente. Sin embargo, eso también fue causa de que el mal testimonio que él miraba un día también le afectó, porque sus hijos también fueron rebeldes a la voluntad de Dios. Pero a veces, hermanos, culpamos a todo el mundo. Seamos pastores, seamos miembros, seamos hijos, seamos padres, cada uno tarde que temprano va a dar cuentas. Tarde que temprano, hermanos. Ahora, vemos que también está David. ¿Cuántos han escuchado de David? Muchos, ¿verdad? David también, hermanos, fue rechazado. Fue olvidado por su propio padre. Cuando el profeta Samuel iba para ungirlo, el padre le presenta al equivocado, pero se olvidó que David existía. Cuánto el padre lo amaba, que dijo, oh sí, mi hijo también está allá. Lo olvidaron, hermanos. David no calificaba. Sin embargo, vemos a un hombre llamado Samuel, que fue niño, lo entregaron en el templo, creció, pero hermanos, cuando era grande, entonces Dios lo estaba usando como profeta. Y ahora este hombre fue a ungir a otro que también había sido olvidado. David cuidaba las ovejas mientras sus hermanos se alistaban e iban a la guerra, porque ciertamente David no era considerado apto para ser un guerrero. Y si lo tornamos a la vida espiritual, al joven lo menosprecian mucho, hermanos. Nos pueden menospreciar porque la etiqueta que nos dan es: sos inconstante, tarde que temprano vas a caer. Cuando yo comencé en el evangelio, una persona que quizá ya llevaba años y yo estaba con todo, con ganas, esa persona me dijo: Esaú, ten cuidado, porque así como puedes crecer, también si te caes va a ser dura la caída. Y ten cuidado, no corras tan rápido, ten paciencia, este camino es largo, corre tranquilo. En lugar de decirme: gloria a Dios por tu vida, eres joven y eres un ejemplo. No, hermanos, y yo estaba dándole con todo. Y mi deseo de buscar y honrar al Señor fue causa de estorbo emocional para esta persona que decía ser creyente. Y esa persona ya tiene casi 60 años y todavía siguen en su pensamiento de que un día, cuando se jubile del trabajo, se va a meter de lleno a hacer la voluntad de evangelismo, la voluntad del Señor en el área de evangelismo. Pero yo estaba con todo y yo dije: no, una sola vida tenemos y debemos de aprovechar cada día. Y así van a haber personas, hermanos, que van a querer causarnos estorbo, pero tenemos que seguir adelante. Y leí un Proverbios y el proverbio dice que caminaremos, correremos y no vamos a tropezar, y caminaremos y nuestros pasos no se estrecharán. Y yo le dije: mire lo que dice ese Proverbios. Sí, me dijo, pero ten cuidado, yo solo te doy un consejo. Mientras más alto creces y caes, te va a doler más. O sea, ¿quién hablaba ahí, Dios o el diablo? Para mí que el diablo estaba hablando a través de esos labios. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a decir: vamos, tienes que estar en las alturas. Ahora, no estoy hablando de ser orgulloso. Dios nos hizo para ser cabeza y no cola. Y a veces usamos esa expresión, esa frase, para decir: Dios te hizo para ser alcalde, para ser presidente, para ser empresario. No, hermanos. Una cabeza es la que gobierna.
Y una cola es la que siempre está atrás. Y hay colas que se arrastran. Pero ustedes ven una cabeza que se arrastra. Hay una, hermanos, que sí se arrastra. Dígame usted qué cabeza sí se arrastra. La cabeza de la serpiente. Así que tenemos que luchar. Amén. Jeremías, llamado por Dios desde el vientre, se sentía incapaz en su juventud, pero Dios le dijo: no digas soy un niño. Jesús, el máximo ejemplo, lo llamaron hijo de fornicación, imagínense. Le hacían bullying, eso es bullying. Fue rechazado en su propia tierra. Sus hermanos no creían en él. Le dijeron que tenía demonio. Fue acusado de blasfemia. Lo consideraron un enemigo del sistema religioso. Fue traicionado por uno de los suyos. Fue golpeado, escupido y humillado. Fue desnudado y expuesto públicamente. Fue crucificado como un delincuente, hermanos. Y por eso dice Hebreos 4:15 al 17, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y alguien puede decir: sí, pero bueno, Jesús era el Hijo de Dios, pero Él no se entiende porque Él fue tentado en todo, hermanos. Sin embargo, José, Samuel, David fueron hombres expuestos. Moisés, desde su niñez lo querían ya matar, hermanos, y su madre tenía temor de Dios y lo escondió, y Dios preservó a Moisés. Pero Moisés, hermanos, creció en un lugar donde probablemente le hacían bullying, donde quizá le llamaban arrimado, quizá le llamaban no perteneces a nosotros, quizá se burlaban de él. Muchas cosas pudo haber vivido Moisés. Pero ahora, ¿qué pasa con aquellos niños que nacieron en el Evangelio? Que nacieron en un hogar donde los padres tienen temor de Dios. ¿Tendrán ellos derecho a llegar a sus 20, 15 años y desviarse y disfrutar los placeres de la carne? ¿O creen ustedes que deben de mantenerse firmes y creyendo que fueron creados con propósito? Porque Sansón fue creado con propósito, pero perdió el enfoque. Y por eso, hermanos, le arrancaron la visión y le cortaron el ministerio. Lo dejaron sin ministerio y sin visión. Un hombre, una mujer sin ministerio y sin visión solo va a servir para ser títere de Satanás. Entonces encontramos a Timoteo, hermanos. Dice que Timoteo desde la niñez conocía las escrituras gracias a su madre y a su abuela, pero no dice que gracias a su padre. Porque a veces como hombres queremos alcanzar a todo el mundo, pero nos olvidamos de nuestros hijos. Nuestros hijos nos preguntan: dime qué significa teología. Mira, no tengo tiempo ahorita. Mira, ¿qué significa esto? Pregúntale a tu mamá. Y la mamá, si está amargada, le va a transmitir amargura. Pero si dice: mi hija o hijo, ven, yo te voy a enseñar un poco. Sin embargo, Timoteo acompañó al apóstol Pablo desde joven y fue pastor en una iglesia desde joven. Y por eso el apóstol Pablo le dijo: que nadie tenga en poco tu juventud. Que nadie te menosprecie por ser joven. Pero luego le dijo: pero sé ejemplo para ellos en fe. Porque como joven podemos ser menospreciados. La lucha que tiene una persona que pasa de 40, 50 años es que le duele todo el cuerpo y ya no busca de Dios y ya quiere mejor quedarse, o llega a la iglesia y se queda dormido o dormida.
Y la lucha que tiene un joven es que tal vez ve los placeres de la carne y le llama la atención, hermanos, y tal vez le dice a alguien, fuma, y empieza a fumar. Le dice a alguien, mira, yo tengo 2 novios, ¿y tú te atreves a tener 2 novios? Yo hasta 3 puedo tener. Y empieza el joven a tener esa batalla, y por eso muchos adultos menospreciamos a los jóvenes. Y los jóvenes menospreciamos a veces a los adultos, porque, hermanos, hay adultos que son tan chismosos, abuelitas que tienen una lengua larguísima, hermanos, que son bien chismosas y son inconstantes, son rebeldes, son los que llevan la contraria. Pero así como hay adultos bien centrados en la voluntad del Señor, también hay jóvenes bien centrados en la voluntad del Señor. Así que tenemos que seguir adelante y vamos a ir finalizando. El pasado, hermanos, no anula el propósito que Dios tiene para nosotros. Pablo fue perseguidor de la iglesia y Dios lo hizo apóstol, lo hizo misionero. Rahab fue prostituta y Dios la incluyó en la genealogía de nuestro Señor Jesús. No importa, hermanos, cuál haya sido nuestro pasado, el problema es si nosotros nos quedamos viviendo en el pasado. Y el pasado solo va a contaminar nuestro presente e intoxicar nuestro futuro. Y un futuro intoxicado, ¿a quién le va a hacer de bien? A nadie. Porque luego vamos a hacer obra de evangelismo y tal vez estoy evangelizando y yo le digo a la persona, mire, lo invito a la iglesia. Pero eso sí, si se va a meter a la iglesia, tiene que estar seguro de lo que quiere, si no, mejor no vaya a la iglesia. Y no me doy cuenta que por las heridas que tengo, en lugar de ser de bendición, soy de obstáculo, hermanos. Mire, si yo fuera un pastor así, ¿usted quiere servir? Sí, hermano. Bueno, si quiere servir, 0 esto, 0 lo otro, lo quiero perfecto. Si no, mejor vaya a servir a la iglesia del diablo, porque aquí sirven solo santos. Y hermanos, todos estamos en proceso de formación. Todos tenemos luchas. Bueno, entonces usted no califica para ser pastor porque dice la Biblia que un pastor tiene que ser irreprensible, esto y esto. Y es cierto, la Biblia lo dice. Pero hermanos, para madurar se requieren años. Y por eso muchas personas dicen, bueno, entonces póngase a ser pastor cuando ya tenga 60 años. Porque es cuando usted va a dar la talla y es probable que usted ya haya madurado, haya entendido muchas cosas. 60 años y a los 70 ya no aguanta y a los 75 muere. Cuando en la Biblia yo encuentro al Salvador de mi alma empezando su ministerio a los 30 años. Al apóstol Pedro probablemente tenía como 28 años. El apóstol Juan era el más pequeño, probablemente tenía 19 a 21 años. De acuerdo a los datos bíblicos, eso es lo que se piensa que estos varones tenían. Y cuando voy a la Biblia dice, aprovecha los días de tu juventud. Pero el diablo, hermano, nos ha hecho creer que los jóvenes somos una miseria y no servimos para nada. Y ustedes a veces se lo creen y por eso no están peleando para ser fuertes en la fe. Eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos. El diablo quiere que usted crea que usted ha nacido para ser millonario, que usted ha nacido para ser un esclavo del trabajo, para ser un esclavo de una relación tóxica, que usted ha nacido para ser esclavo de todo lo que el mundo presenta, hermanos. Eso es lo que el diablo quiere que usted crea. Y el diablo va a usar al mismo hermano y a veces al mismo pastor, si el pastor está en la carne, para hacerlo creer que usted no sirve para nada. Pero si usted escudriña las Sagradas Escrituras y se llena del Espíritu Santo, va a ser como un Felipe, como un Pedro, como un Tomás, como un Esteban, hermanos, que entregaron su vida por Jesús, se desgastaron por Jesús, vivieron para Jesús. Porque la gente, que también nosotros somos gente, somos humanos,
Sin Cristo solo somos buenos para señalar, para criticar, para pisotear, para hundir. Pero si usted es un joven y tiene fuerza, le garantizo, si usted tiene fe, que todo lo que usted haga por causa del Señor tiene su recompensa, hermanos. Eso sí es 100% seguro. Y mayormente si usted predica la palabra de salvación, la recompensa me imagino que es grande, hermanos. Ahora, si usted cree que Dios lo hizo para ser usted el mejor diezmador y usted va a trabajar para traer los diezmos más grandes, usted está equivocado. Porque Dios no nos formó para ser los mejores diezmadores. Lo que pasa es que usted y yo podemos justificar eso porque nos gustan los billetes. Y el diablo nos cegó. Digo, no, yo voy a trabajar duro porque trabajando duro gano 1,500 a la semana y voy a dar 150 a la iglesia. El pastor contento debería de estar. Esta iglesia no es así, hermanos. Si usted cree que puede ser un esclavo del trabajo y puede traer $150, pero usted está cero de crecimiento en la palabra y usted no está buscando ser renovado por la palabra y no está activo en la presencia de Dios, ese dinero es en vano. Porque ¿de qué serviría presentarle un evangelio que lo engañe y lo entretenga, hermanos? Ahora la Biblia dice que el dador alegre, el que da, lo tiene que hacer con alegría. Y Dios ama al dador alegre. Pero ¿de qué serviría que yo lo motive a trabajar duro, a decirle que Dios le da el poder para hacer riquezas, a decirle que Dios le da la inteligencia y trabaje y le dé con todo y traiga los diezmos y trabaje de lunes a domingo si puede y yo le voy a mandar las predicaciones, pero eso sí, hermano, traiga sus diezmos, tengo ahí un website que dice done y ponga su tarjeta, pero usted está cero de Dios? En lo personal, yo prefiero que usted dé cero, pero que busque ser renovado. Porque su dinero no va para el cielo. Su dinero, mi dinero, lo que diezmamos sirve para sostener esta obra, sirve para lo humano. Pero lo que va para el cielo o para el infierno es su alma, hermanos. Y es donde usted tiene que sentar cabeza, donde usted tiene que reconocer, tiene que reflexionar. Ahora, no le estoy diciendo con eso, deje de trabajar tanto, porque algunos de nosotros es probable que nos obligan o si no perdemos el trabajo. Pero hermanos, por ley, por lo menos un día tiene que existir de descanso, por ley. Pero a veces nos ponen las opciones y nosotros decimos, no, yo quiero trabajar. Pero también, por eso hay servicios que se hacen a las 7 de la noche, para que usted saliendo del trabajo pueda acudir a la iglesia. Pero a veces el cansancio es difícil. Pero si a usted le es difícil, hermano, si tiene una Biblia, léala, porque su alma necesita alimentarse. Si puede doblar sus rodillas, dóblelas, porque va a llegar el día que no las va a poder doblar y ese día se va a arrepentir porque nunca tuvo una vida de humillación ante la presencia de Dios. Ahora, no le estoy diciendo doble sus rodillas, agarre el cincho y dese latigazos en la espalda y diga pecador, 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 y así siente el dolor y se aparta del pecado. No, hermanos. Pero si es joven, aproveche su juventud. Y para finalizar, sabemos que la iglesia no es un museo para exhibir a los santos. La iglesia es un hospital donde todos necesitamos ser restaurados. Y si usted es restaurado, Dios lo va a usar para la gloria de su santo nombre. Pero necesitamos reconocer eso. Amén. Si usted es restaurado, Dios nos va a usar para la gloria de su santo nombre. Como vimos en Lucas, capítulo 15, Jesús va en búsqueda de la oveja perdida. Ahora, como dije, aunque el niño no tuvo la culpa, entonces, ¿qué pasa con el niño? Y aunque nos dejaron tirados, Dios nos recoge. Y así somos nosotros, personas marcadas por la vida, por el pecado, por decisiones o heridas, pero en las manos de Dios, hermanos, el valor no se pierde, nuestra vida se restaura y se reafirma. Pero necesitamos entonces ir al banco, como este billete. Aunque este billete ahorita no necesita ir al banco.
¿O creen ustedes que sí? ¿Verdad que no necesita ir al banco? ¿Qué es lo que necesita? Estirarse, ¿verdad? Miren, vamos a estirar el billete. ¿Creen ustedes que este billete tiene valor? ¿Sí tiene valor? ¿Cuántos de ustedes lo aceptarían? Y es impresionante, hermanos, que para que este billete vuelva a estar fino, ¿qué necesitamos entonces hacer con él? Meterlo al banco. Y el banco determina si este billete necesita ser restaurado completamente o simplemente dicen, no, puede circular. Y el banco es la iglesia, que dice la Biblia que la iglesia es casa de Dios y puerta del cielo. Y hay iglesias, hermanos, que dicen, no, miren esto, usted está así, y la iglesia dice, no, usted puede ser predicador, lo mandan, usted puede ser, lo mandan y así, y no predican un mensaje que pueda hacer que usted reflexione y le diga, usted necesita ser renovado. Todo comienza con el bautismo, regenerado, nacer de nuevo y luego ser renovado. Y cuando usted se va renovando, entonces, ¿qué hacen? Es una nueva criatura. Que este billete tarde que temprano, el banco dice, lo pasa a la presencia de Dios y el Señor dice, no, esto arrugado no va a ser ejemplo para nadie. ¿Y saben cómo podría llegar a este billete así? Quizá usted tiene una cartera, pero no todos contamos con una cartera. Una persona que tenga sustancias en su cuerpo, como una droga, agarra el billete y lo mete en su bolsa con otros billetes. Pero ¿qué es lo que hacen ellos? En el banco, que representa a la iglesia, la misión es estirarlo y quitarle todas las arrugas. Y cuando es el bautismo, es enterrar este y sale uno nuevo. Y ahora cuídese de que nadie lo dañe. En las manos de Dios usted puede resistir. Pero este billete no ha perdido su valor. Ahora, después que se haya cerrado todo, cuando ya sea el tiempo final, hermanos, ahí ya usted no tendrá oportunidad. La oportunidad es en este tiempo. ¿En dónde tiene valor este billete? En la reserva de los Estados Unidos. Y si usted se pone a examinar este billete, usted va a encontrar que aquí tiene una pequeña abertura y ahí puede pasar un alfiler. Usted se pone a verlo en la luz, encuentra sellos. Dios ha puesto su esencia en nosotros. Por más arrugado, herido, pisoteado o una vida miserable que usted piensa que tiene, en Dios usted puede ser renovado. Pero vuelvo y digo, acérquese al trono de la gracia, busque al Señor en lo secreto. Si es joven, no se deje vencer por el mal, sino venza al mal con el bien. Y si somos adultos, luchemos. El pasado ya es pasado. Ya de ahí, de la puerta, podemos decir, ya se quedó el pasado. ¿Qué puede hacer para remediar el pasado? Nada. Ahora, si tienen una deuda del pasado, sí puede pagar esa deuda. Y no solo monetariamente, es pedir perdón, póngase a cuentas, para que eso no le vaya a impedir tener un buen futuro. Porque imagínese usted, si por ejemplo en el pasado quedó debiendo $500 y se los prestó una persona que busca de Dios, y usted vino a la iglesia y esa persona también, y el pastor cabal ese día predicó y dijo, hermanos, el día de Pentecostés todos se perdonaban las deudas, y usted, si alguien le debía $500,
usted como buen creyente, perdónele esa deuda. Y el hermano dice, no, este pastor me comprometió. Y el otro dice, vamos a ver si es verdadero creyente. Y usted dice, no se preocupe, ya no me lo pague. ¿En serio? Usted me va, wow, bendito sea el Señor, ya no le pagaron la deuda. Pero usted como buen creyente se quedó con ese pensamiento. Y dijo, no, este se aprovechó. Y el otro dijo, no, pues esta iglesia vale la pena venir. Se lo digo porque a mí me pasó. Una persona me debía dinero y el pastor predicó ese mensaje y la persona se sintió bien y me comprometió que yo le perdoné la deuda. Pero por varios años en mi corazón quedó sin vergüenza. No me pagó el dinero y simplemente se aprovechó. Y como el pastor no explicó con claridad, pues solo nos comprometió. Porque a veces así podemos cometer errores. Solo comprometemos al pueblo de Dios, hermanos, y andamos trayendo enseñanzas que en un tiempo antiguo se llevaron a cabo. Si usted no comprendió muy bien esta parte, le recomiendo que escuche el mensaje de nuevo y analice lo que estoy transmitiendo con esto. Y si usted lo comprendió, gloria a Dios. Pero hermanos, esta es una realidad. A veces hacemos eso. A veces somos sinvergüenzas. Agarramos lo que nos conviene y dejamos lo que no nos conviene. Entonces luego este hermano hasta se fue hablando mal del pastor porque dijo, no, ese pastor quiere que uno le pague para que él ore por uno. Y yo me quedé pensando con un testimonio de él, con una imagen de él, porque yo dije, no, se aprovechó. Y solo me dijo, me va a perdonar la deuda. Yo dije, pues está bien, le perdoné la deuda en el nombre de Jesús, pero no 100% desde lo profundo de mi corazón. Después comprendí, yo dije, no, pues gloria a Dios. Después supe que se fue hasta para su país. Yo dije, no. Y es que me debía porque yo le vendí a él unas chaquetas y precisamente le di a él la chaqueta que yo me pensaba quedar, pero él dijo, me gusta. Y dije, bueno, está bien, tómesela. Porque por ahí apareció una persona, estoy hablando de 10 años atrás, vendiendo unas chaquetas y eran como de cuero y muy bonitas. Y yo me compré como 5, vendí todas, pero esa que me gustaba, a él le gustó y me dijo, démela, pero se la pago después. Y de ahí comenzó todo. Entonces, hermanos, honestamente tenemos que dar un buen testimonio y tenemos que seguir luchando. Amén. Que sea el Señor obrando y guiándonos. Así que el billete yo me lo quedo. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque en sus manos no sé si le van a dar buen uso porque no trabajaron por él. Pero yo que sí trabajé, así mismo es cuando un alma está en peligro, también yo me voy a quedar eso y en el nombre de Jesús vamos a seguir batallando. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar.